El título te lo adelanté. La venganza será terrible. O, si vos preferís, el Ministerio de la Venganza. Yo te pido, por favor, que me prestes atención desde el principio hasta el final. Porque cuando termines de escuchar, vas a comprender muchas de las cosas que están pasando. Aunque la venganza será terrible, es el título del histórico programa de uno de los artistas más queridos de la Argentina, el negro Alejandro Dolina. Yo lo voy a usar ahora mismo para otra cosa. Lo voy a tomar prestado para contarles cómo trabajan, escuchen bien, muchos presos de la corrupción K. Y digo muchos ahora, pero después voy a usar los nombres y los apellidos. Muchos presos de la corrupción K, en combinación con la expresidenta, que no habla públicamente, pero trabaja y fogonea, y varios de sus amigos, con la intención de preparar la venganza contra individuos. Por favor, les pido un poco de silencio. Gracias. Contra individuos y organizaciones a los que consideran responsables de haberles quitado la libertad. ¿Entienden el concepto? Preparan la venganza contra individuos y organizaciones que entienden son los responsables de haberle quitado su libertad. En el mundo en que viven, ¿no? Porque o son presos políticos o detenidos injustamente. Y están atacando ahora mismo, desde fiscales como Carlos Stornelli hasta jueces como Claudio Bonadío, que como Bonadío es más reservado y se mueve con más cautela, todavía no pudieron llegar a él. Porque por suerte no hizo nada para pisar el palito. Y muchos otros de Comodoro Pi. Fiscales, jueces. Atención, Comodoro Pi, los buenos, los malos, los coimeros, los no coimeros. Cualquiera que haya participado de una causa de corrupción K está en la lista de los vengadores. Y también están en la lista de víctimas legisladores como Carrió, Oliveto, Zubik, Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, que la vi por ahí, ahora se va a sentar. Y hasta medios y periodistas como muchos de quienes venimos denunciando la corrupción sistemática del kirchnerismo. ¡Ey! Nosotros somos periodistas. Nosotros mostramos lo que ustedes hicieron. No lo inventamos. Yo mismo he recibido, y no he sido el único, esta semana, saben en este momento a quiénes les estoy hablando. Vos sabés que te estoy hablando a vos y a tu amigo y a tu otro amigo. Esta semana misma he recibido mensajes directos e indirectos de gente a la que conozco desde hace años. Desde antes del kirchnerismo. Y que ahora trabajan junto a Cristina. Esos mensajes, más o menos irónicos, algunos los tengo en el teléfono, más o menos agresivos, dicen prácticamente lo mismo que el mensaje que con un tono más suave, más trémulo, dio Cristina en el video en blanco y negro que hizo para explicar el viaje de Florencia. El mensaje, en el fondo, lo que pasa es que Cristina lo hace con otro tono, ¿no? Pero el mensaje, en el fondo, es: no se metan con Florencia. Ah, hay novedades hoy sobre Florencia, El mensaje es: no se metan con Florencia. Pero el mensaje que dan el grupo de tareas de Cristina y otros es: no se metan con Florencia porque entonces la guerra no va a tener límites. A buen entendedor, pocas palabras. Nos vamos a meter con vos, con tu familia, con tus amigos. No lo dicen, lo sugieren por ahora. Pero la verdad es que cada día están más nerviosos. Enseguida te voy a dar el nombre y el apellido de cada uno de los vengadores. Por ahora permanecen agazapados, pero están juramentados, y ahora te voy a explicar cómo, para llegar al objetivo. Y cuentan, además de Cristina, con un aliado muy poderoso a quien consideran ya
entre risas, lo mencionan como el virtual titular del Ministerio de la Venganza. Uno que no está preso, pero que lo ofendieron porque interpreta que intentaron meterlo preso. Estoy hablando nada más y nada menos que del sindicalista Hugo Moyano. Quizá uno de los hombres más poderosos de la Argentina. Y también uno de los hombres en la Argentina que hoy maneja más dinero. Más dinero. Solo por la parte blanca. Blanca, pero manejada discrecionalmente. La que recibe de parte de sus afiliados, Obra Social, Mutual, Seguro de la Federación y el Sindicato Independiente. Moyano manejaría ingresos de 3.000 millones de pesos por mes. ¿Lo estás acusando de chorro? No, te digo la plata que le entra. Que deposita en plazos fijos, hasta donde sabemos, de los bancos de la ciudad, de los bancos provincia de Buenos Aires y el de la provincia de Córdoba. Y de los que dispone, eso sí lo sabemos, porque tenemos muchos balances, como te imaginarás, sin ningún control y de manera discrecional. Ese es el ministro virtual, el titular del Ministerio de la Venganza. Pero utilicemos la información disponible y el saludable mecanismo de la deducción para que comprendas por qué yo no estoy inventando nada. ¿Por qué casi resulta obvio? Lo que pasa, en serio te digo, que acá analizamos la realidad con mucha superficialidad, pero cuando vos empezás a juntar datos, te vas a dar cuenta de las cosas. Que la perpetración de la terrible venganza va a ser, si pueden, consumada. Hay 200 presos de la corrupción K entre exfuncionarios y empresarios. Pero hay una élite de no más de 30 con las siguientes características. Presta atención, ya los voy a nombrar, ya te los voy a identificar. Tuvieron un enorme poder político y económico. Muchos de ellos desde barcos, aviones, hoteles, mansiones lujosísimas. Otros funcionarios, hasta las llaves maestras de los más altos estamentos del Estado, más allá de la llave de los tesoros a las que aludía Manzanares. Silvina Martínez, buenas noches. Muchas cosas para hablar hoy sobre esto, porque está todo vinculado. Stornelli, el tema Florencia, la declaración de Manzanares, todo está vinculado. Ahí está. Ahí está. Aunque debido yo después los voy a separar y ahora les voy a explicar por qué. Los voy a separar debido y les voy a explicar por qué. Hasta que cayeron presos todos ellos, muchos de ellos, desayunaban, por ahí del día no, pero desayunaban en Puerto Madero, Barrio Parque. O viajaban por el mundo cada vez que se le antojaba. Sentilo eso, sentilo. Les pasaba eso. Hasta que cayeron presos vivían de una manera. Ahora se levantan en prisión y tienen que pedir permiso. Por ejemplo, es un dato esto, cada vez que ingresan una botella de agua mineral. Ahora les va a hablar Cecilia de Vana, Facundo Pastor, Hugo Machiavelli, de cómo viven en las cárceles, en los establecimientos penitenciarios, y de un sistema que se llama IRIC. Acordate de este concepto, IRIC. Bueno, ahora, y escuchá esto porque no es un dato menor, aunque es obvio, les sobra el tiempo. Y la cabeza le funciona a 1000. Y tienen alrededor de ellos muchos abogados, los peores, que los melonean. Gana Cristina, volvemos, empecemos a preparar el operativo Venganza. También a muchos les sobra dinero, dinero que tienen escondido o a buen resguardo, a pesar de las medidas judiciales de embargo y de inhibición de bienes que tienen todo, ¿no, Silvina? Sí, todo. Totalmente, todos tienen las medidas, pero igual siguen manejando una gran cantidad de dinero en efectivo. Lo vemos con Cristina, con Florencia y con todos estos personajes, claramente. Y hay mucho dinero que siguen teniendo en el exterior. Cristóbal López y de Sousa tienen una empresa muy importante en el exterior que la justicia todavía no pudo llegar. ¿Cómo es? A ver, perdón, porque ese detalle no lo tenía. Claro, Cristóbal López y Fabián de Sousa, el 80% del grupo Índalo está a nombre de una sociedad extranjera offshore, que nosotros hemos denunciado en el marco de la causa Los Sauces. Es una Y lo escondieron. Exacto. De hecho, algunos de ellos, los miembros del operativo Venganza, esos 30, es una elite de 30 más o menos. Yo no te lo voy a nombrar a 30, pero los principales. Ya anticiparon en conversaciones informales
que le consta a algunas autoridades que gastarían parte de una buena parte de ese dinero que tienen para vengarse. Los integrantes de la élite, que de vez en cuando se juntan en espacios comunes, ahora les voy a preguntar a Cecilia y a Hugo, en espacios comunes, en especial en la unidad penal de Ezeiza, atención, la unidad penal de Ezeiza, o se conectan a través de sus abogados, lo hacen por un dinero extra. ¿Sabés que hay un grupo de abogados que cobra un dinero extra para juntarlos? ¿No es así, Hugo? Claro, son los que llevan información, dicen de lo que están hablando los medios, porque ellos muchas veces no acceden a toda la información y a partir de ahí generan comunicaciones y reuniones y actividades. Ellos, que les llevan y las traen por un dinero extra, los melonean y están convencidos de que Cristina va a volver. Y que por lo tanto ellos van a recuperar su libertad y su estatus anterior. Todos ellos, y no por casualidad, escucha esto, están encuadrados bajo el programa IRIC. ¿Qué significa IRIC? Anotá porque es muy interesante el concepto. Intervención para la reducción del índice de corruptibilidad. Voy de nuevo. Interrupción del índice de corruptibilidad. Todos los encuadrados en el IRIC tienen por lo menos 2 o más de las siguientes características. Perdón, están marcados así. ¿Viste? Como cuando te marcan como persona relevante, expuesta. Bueno, estos presos, todo lo que te estoy mostrando, son IRIC. Porque tienen 2 o más características de las que te voy a mencionar. Textual del programa. Alto poder económico adquisitivo. Vinculación con grupos de criminalidad organizada, nacional e internacional. Procesamiento por delitos de corrupción, todo. Crimen organizado, lavado de dinero, lavado de activos, cohechos y tráfico de influencias. Capacidad de influir e infiltrarse en las esferas del gobierno, del actual gobierno, o del poder político. Capacidad de corromper e influir con el empleo de dinero o la violencia. Mirá la foto. ¿Vos creés que no la tienen la capacidad? Yo creo que la tienen. Mirá, y fíjate que con la violencia, mirá para arriba, o con el dinero. Fíjate Barata, el gran valijero Barata. A ver si se creen que somos tontos y que dejaron todo, que todo el dinero se lo dejaron a la justicia. Barata, Cristóbal López, Fabián de Sousa, etcétera, etcétera. Otra característica, haber sido un alto funcionario público. 3 fuentes independientes, como se debe, consultadas dentro y fuera del sistema penitenciario, evalúan como potenciales vengadores a, empiecen a anotar, y les voy a explicar por qué. Cristóbal López, preso por defraudación fiscal agravada. Él se encuentra en el penal de Ezeiza. Perdón, ¿en qué pabellón, López? Creo que es en el pabellón 3. Después me explicar por qué. Sí, en realidad el módulo es el 6. Tengo dudas si es el pabellón 3 porque los módulos tienen varios pabellones. Después me explicar por qué tiene importancia eso, por favor. El penal de Ezeiza. Se descuenta, bueno, lo acaba de decir Silvina Martínez, que tiene una fortuna personal escondida parecida a la de los bienes que le incautaron. Y no sé cuánto le incautaron a Cristóbal López de Sousa. No, sí, bueno, fue importante porque pensá que el perjuicio al Estado había sido importante, pero más allá de eso sigue teniendo muchos bienes y mucha fortuna escondida. Bueno, pero mirá lo sencillo que te voy a contar. Este señor, preso por defraudación impositiva agravada, sigue siendo dueño de una señal de cable y él, junto con Fabián de Sousa, manejan esa señal de cable desde la cárcel. Van y a veces por mensajes que le dan y otras veces derecho viejo. Una señal de cable a la que se usa como ariete para operar contra quienes considera sus enemigos. Yo acá parto de los periodistas, Hoy vi cómo mandaban uno a escrachar periodísticamente, porque eso no es una entrevista, es Stornelli. Lo vi, ese chico creo que trabajaba en otro canal antes, pobres, ¿no? Los usan Yo no me meto con los laburantes. Pobres, tienen que hacer el laburo, los mandan y los hacen. Pero eso periodismo no es. Hoy mismo sucedió. Él o su socio, Fabián de Sousa, que está en la misma situación procesal, en idéntica situación económica, el que le dijo a Manzanares, no, Víctor, tenés que ser más estratégico. Nosotros acá, estrategia. Paramos la pelota,
mucho tiempo para pensar, mucha plata, que también está alojado en el penal de Ezeiza, mandaron a hacer un escrache con apariencia de requisitoria periodística en la puerta de la casa del fiscal Stornelli. ¿No me crees? Mirá. Doctor. No. Doctor, le pido por favor solamente una palabra, saber por qué no se presentó hoy a lo de Ramos Padilla. Solamente eso le pido, una palabra solamente, saber si se va a presentar solamente para hablar con el juez Ramos Padilla. Solamente una palabra, doctor, ¿por qué no ha presentado el celular? ¿Su relación con D'Alessio? Una palabra, doctor, por favor, solamente. Fuerte que tengo. ¿Vieron eso? Eso no es un reportaje, los teléfonos, eso es un escrache periodístico. Al estilo 6-7 Rocho. Al estilo Virs, al estilo de toda esa banda que es un desastre con los medios de comunicación en la Argentina. Ahora parte de esa banda está ahí. Pero si ustedes quieren saber cómo le pega la cárcel a la gente y cómo puede reaccionar una persona que vivió en libertad muchos años, después de una breve temporada a la sombra, recuerden y vean, porque a mí me impresionó, este video de Cristóbal López. Fue una nota que primero hizo en exclusiva A24, porque en ese video se muestra tal cual es, o tal cual salió de la cárcel, como un león enjaulado. Mirá. Estuve preso, estuve secuestrado. A ver si queda claro. Lean, muchachos. ¿Cuál va a ser el próximo paso a partir de ahora? Porque para saber cómo va a actuar usted de ahora en adelante, usted dijo que estuvo secuestrado. Esa es su visión. ¿Cómo actuar? No es mi visión. Lee el expediente. Ahora, López, ¿cómo va a actuar a partir de ahora? Lee el expediente. Espere, López, no se enoje. La pregunta es, No, si pero no usted me lo enojo, soy secuestró así. la justicia, Sí. ¿por qué cree que lo secuestró? La justicia no. La justicia no. Un juez. El juez Ercolini. Okay, el doctor Ercolini. Sí, exactamente. ¿Por qué se lo hizo a usted? ¿Cree que hay una animosidad? ¿Usted tenía... Habría que preguntárselo a él. ¿Quién le dio la orden? ¿Coimear a usted alguna vez? Jamás. ¿Para usted hay una orden que excede a la justicia? ¿Usted cree que hay una orden política? Totalmente. ¿Se considera un preso político? Usted lean el expediente, muchachos. En lugar de hacerme preguntas, de acá al martes, estudien el expediente. Sí, pero usted así no- me hacen preguntas bien hechas. Ok, yo le pregunto igualmente, ¿usted está al día con sus impuestos, López? No, señor. Una cosa es tener deuda y otra cosa es evadir. Bueno, vos fíjate, analicemos el lenguaje como se hacía antes en las clases de Semiótica. semiótica, ¿no? Cristóbal López, muchachos, vayan en el expediente. Segundo, la justicia no un juez. Un juez al que lo mandaron. Típico pensamiento kirchnerista. Como se la pasaron ordenando a jueces lo que tenían que hacer, ellos creen que Ercolini fue mandado a ponerlo preso. Y hay que decirle algo a Cristóbal López Ercolini. Nombrado por Cristóbal López en el operativo Venganza, es víctima, va a ser una, perdón, yo no quiero alarmar a nadie, va a ser otra de las víctimas del operativo Venganza. Tipo que nombran, ¡pum! Pero no solo Cristóbal López, sino también Luis Delía. Le pasó lo mismo. Entró, salió, ahora volvió a ingresar, ¿no? Igual que Cristóbal López. Pero entre que entró y salió con un resentimiento, con un odio y con unas ganas de venganza impresionante. Y cuando lo largaron, amenazó en tono desafiante. Díganme si esto no es desafiante. En el kirchnerismo creen que son tiempos de moderados, de tipos delicados, que dicen la palabra justa, que... Yo veo un moderado y llamo a la policía hoy, Un moderado es sinónimo de garca. Con la oligarquía, con el imperio no se puede ser moderado. Ni piedad con estos hijos. Cuando volvamos con todo, muchachos, ya aprendimos esa lección. La salida de esta peste es el nacionalismo popular revolucionario. Nueva constitución, expoliación de Clarín, nacionalización del comercio exterior, nacionalización y cooperativización de la banca, reforma agraria, reforma urbana, estatización de todas las empresas de servicios públicos, que los servicios públicos sean declarados un derecho humano, puesta en disponibilidad de toda la justicia, en especial de la justicia federal,
todos, a revisarle todos los pliegos. Y los que se prestaron a meter preso a los compañeros, ni piedad. Esos jueces van a ir a la cárcel, hijo de... Esos que privan ilegítimamente de la libertad a nuestros compañeros, con causa trucha, con pruebas trucha, con testigos truchos. Pasalo Telenoche, intratable y la... ¿Está? Hijos de mil... Bueno, decime si eso no es un pedido de venganza, si yo estoy exagerando. Dígame si eso no es un pedido de venganza. De otra constitución, otra... Se van a tener que hacer cargo de lo que dicen, ¿eh? Se van a tener que hacer cargo. No es una tontería. Muchos otros presos K quieren venganza, claman venganza. Pero cada caso tiene su explicación. Por ejemplo, no es casual que Roberto Barata haya estado detrás de la operación para voltear a Stornelli y los cuadernos y la causa de los cuadernos. Me hago cargo de lo que digo. No es casual que Barata haya impulsado y financiado probablemente el operativo PUF del que hablaba Eduardo Valdés. Una cosita, Eduardo Valdés, no me mandes más mensajes, ¿eh? No me mandes más mensajes. No funciona con eso, ¿eh? Ni irónicos, ni agresivos, no funciona. Roberto Barata también está en Ezeiza, como Cristóbal de Sousa, Amado Vudú, Núñez Carmona, el Mono Minichelli, cuñado de Vido. Ah, las mujeres de Vudú y de Vido también están en otro operativo. El operativo presos políticos. Preparar el terreno para hablar de presos políticos. ¿Vieron las fotos de Alessandra Minichelli y la esposa o la compañera de Julio de Vido? Presos políticos, presos políticos. De hecho, usaron... A ver, no tenemos que dejar pasar esto. Usaron el último 24 de marzo, que es una fecha sagrada para la memoria y la dictadura, para hablar de presos políticos. Y los están acusando de corrupción. Sus mujeres lo definen como presos políticos. Andá a saber qué significará o qué entenderán ellos como presos políticos. Pero Julio de Vido, yo quiero ser justo en esto, es el único de los presos IRIC. Está bien definido, presos IRIC, ¿no? Sí, porque están dentro de la órbita de ese sistema. Que está en Marcos Paz y no está en Ezeiza. Fíjense ustedes qué curiosidad. Y parece ser el único de los presos pesado K que parece estar al margen del operativo. ¿Cómo lo sé? Porque de hecho, cuando Víctor Manzanares volvió a Marcos Paz y el exministro lo vio y supo que iba a transformarse en imputado colaborador, en un arrepentido, fue uno de los pocos que no trató de convencerlo de que mantuviera la boca cerrada. Yo tengo una hipótesis de por qué, ¿eh? Dicen que De Vido le dijo, hacé lo que sentís, Polo. Yo creo que se lo dijo porque todavía De Vido mantiene un gusto amargo en la boca, el gusto amargo de la traición que sintió cuando Cristina le soltó la mano y permitió que se le formara quórum para el desafuero. Porque yo también analizo la política, ¿eh? No se crean que solamente leo expedientes. Pero también sos presos IRIC y están en el pabellón de Ezeiza, presuntamente conspirando el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Preso desde abril de 2006. El primer preso del el primero. kirchnerismo. Claro, porque nosotros nos olvidamos, dice Jaime, uno, ¿cuánto hace? El testaferro y socio de Néstor y Cristina, Lázaro Báez, muy activo en esta conspiración. Jaime ya sabemos que está preso por orden del juez Julián Ercolini desde abril del 2006 y Lázaro también desde abril del 2006. Fue en 4 días quedaron presos los dos. Jaime por las causas de la locomotora chatarra y Lázaro, ¿te acordás que cayó preso después? Claro, acá en la Argentina pasa cualquier cosa. ¿Vos te acordás que cayó preso por el avión? Claro, ¿no? Claro, exacto. Claro, no había dado el plan de vuelo. El plan de vuelo correspondiente. Ojo que ahora en abril se vence la prórroga de un año que le habían dado a Lázaro Báez. Dato, no sé qué va a hacer el tribunal. Lleva 3 años con prisión preventiva. A ver, no me hablen en lenguaje expediente. ¿Qué me querés decir? Bueno, a ver, la prisión preventiva, recordá que había sido por 2 años, después el tribunal oral se lo había prorrogado por 1 año más porque tenía esa facultad para hacerlo, y ahora en abril se cumple la prórroga que había dado el tribunal oral. Está en el medio del juicio, pero hay que ver qué decisión se toma con esto, ¿no? Si le decide prorrogarlo, si hay condena, cosa poco probable en este poco tiempo que falta. Creo que el 4 de abril, 5 de abril se vence el plazo. El 4 de abril. El 4 de abril. Exactamente. Estoy acordando de la imagen de Lázaro Báez bajando del avión privado en San Fernando y nosotros dijimos, no, esto es un escándalo en la Argentina. Ya nos olvidamos. Lázaro Báez,
Sebastián Casanelo. ¿Te acuerdas? Casanelo lo puso preso porque se quería fugar, interpretó que se quería fugar, porque no había sentado la hoja de ruta. Y Báez está detenido ahora, procesado por la ruta del dinero K. La justicia le embargó bienes por, ¿cuánto? 250 millones de dólares. Pero fuentes muy cercanas al propio Báez aseguran que Báez posee una fortuna de 500 millones de dólares. Y yo ya puedo aclarar cualquier cosa, 500 millones de dólares. Y obviamente también está dispuesto, preso, a usarla para financiar parte del operativo Venganza. Los presos K, que están todo el día maquinando una estrategia para la venganza, se comunican entre sí de varias maneras. Algunos tienen teléfonos celulares. Algunos dicen que hay un chat secreto que a mí no me consta todavía que exista. Otros se comunican ¿cómo? Sí, ¿sabes cómo lo hacen? A través de sus familiares, del mismo modo que tuitean. Es decir, Delía, por ejemplo, lo hace a través de su esposa, sus hijos. Así se manejan. En realidad tienen prohibido por el Servicio Penitenciario Federal tener celulares. ¿Y a través de los celulares de sus abogados? Exactamente, porque sus abogados le traen las noticias todo el tiempo y a partir de ahí se organizan actividades entre ellos en el Zoom, digamos, en el patio de usos múltiples, a donde salen después de cada mañana. Estamos hablando de Seiza, ¿no? De Seiza, que es donde está la mayor cantidad de detenidos. Exactamente. Facundo, ¿vos me querés decir algo? No, que Marcos Paz es distinto, vos lo marcabas recién con el caso de Vido, pero obviamente la mayor actividad, de hecho, el IRIC funciona en los dos lugares. En los dos lugares. El programa funciona en los dos lugares. Marcos Paz fue una cárcel pensada más que nada para represores. Claro. ¿Qué me decías? No, que el Pata Medina estaba dentro del IRIC y lo sacaron cuando se peleó con De Sousa. Cuando se peleó con De Sousa. Porque se prevé que esos son de otro nivel, los del IRIC, como vos explicabas, vinculados con delitos de corrupción, y de bajo nivel de conflictividad. Bueno, algunos abogados son muy serios y honestos. Otros participan de las supuestas conspiraciones. Por ejemplo, digo presuntamente, ¿viste? Porque son abogados, te van a hacer una querella. Franco Bindi, escuchá, defensor de Lázaro Báez en la causa de las facturas truchas. Es socio, escuchá tu nombre, Bindi, es socio de Elizabeth Gazzaro, la misma que encabezó el intento para desplazar a Casanelo con esa mentira de que se había encontrado con Cristina. De Gazzaro se sospecha que está demasiado cerca de Barata, el del operativo PUF, que tuvo contacto con él, que usó a gente para tomar fotos que los podrían involucrar con Marcelo D'Alessio y que es Elizabeth Gazzaro una de las más activas para lograr el éxito del operativo PUF, porque su recompensa, imagino, sería millonaria. Franco Bindi, acordate, te lo nombré ayer, y Elizabeth Gazzaro trabajarían con Alan Bogado. Alan Bogado vos lo pusiste en el libro de Nisman, ¿no? Alan Bogado fue tapa una mañana del diario ¿Espía? La Nación. Claro, lo vinculado, inorgánico. La CIDE nunca lo asumió como un espía propio, ¿no? Pero él lo reconoció. Bueno, él reconoció haber trabajado para Estiuso. Él firmó en una escribanía haber trabajado para Estiuso porque temía también por su vida. Yo lo entrevisté en su momento a Alan Bogado, un personaje muy particular. Muy particular. Supuesto es agente de la CIDE, digamos. Pero Franco Bindi, recordalo, además de abogado de Lázaro, es defensor de Pedro Chévez o Pedro González, el presunto chacarero que denunció a Marcelo D'Alessio, pretendió ensuciar a Stornelli. Bindi está detrás de la abogada Salvo. ¿Quién es la abogada Salvo? Es una especialista en derecho laboral. ¿Dónde tiene la dirección la abogada Salvo? En el Instituto Patria. ¿Te suena? Y es columnista de Horacio Berbisky. ¿Te suena? Aunque su nombre no figura formalmente como representante de Chévez. Bindi está ahí. Todos los presos K que participan del operativo Venganza están furiosos. Porque a pesar del ruido que está haciendo la causa contra Stornelli y la maniobra para victimizar a Florencia Kirchner, los juicios por corrupción avanzan. Con bastante prisa en algunos casos y sin pausa. Todos, no se cae ni uno solo. Los cuadernos, la ruta del dinero K, los sauces, Otesur, Vialidad. Y estos vengadores están más furiosos todavía porque los periodistas de investigación, muchos que no tienen ni tenemos miedo, nos anticipamos a sus jugadas sucias. Y ahora ellos saben que a partir de este momento se van a tener que cuidar más que nunca. Sus abogados ni hablar. Y la expresidenta también, aunque todavía la protegen los fueros. Quiero información de Cecilia, de Hugo Machiavelli y de Facundo Pastor. Los estoy escuchando, vamos.